Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida, que la palabra, Señor, que tú estás enviando para nosotros en esta mañana sea una palabra que desafíe todas nuestras estructuras mentales y que nos permita, Señor, adentrarnos en tu propósito y que nuestro corazón esté dirigido a tu voluntad. Guíanos, Espíritu Santo, que tu palabra caiga en buena tierra, que ninguna palabra que hoy salga de tu boca vuelva a ti vacía, sino que te ruego que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la estás enviando. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título oración. Diga después de mí, oración. Una vez más, oración. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que tú tengas oración. Aleluya. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas, primero de Crónicas. Y vamos a leer ahí lo que la palabra del Señor nos regala en el capítulo 4. Primero de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a prestar atención a una historia que es insertada en la Escritura sin tener un contexto y sin después de esto haber rastro alguno. Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Es la historia de Jabes. Y cuando usted lo tenga puede decir, gloria a Dios. Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9 en adelante. Y dice la Escritura así: Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Lea conmigo. Y Dios le concedió su petición. Qué hermosa enseñanza podemos observar en esta porción de la Escritura, ya que en ella vemos cómo es que Dios nos concede el resultado que nuestro corazón desea. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones delante de Dios? Déjeme decirle lo que el salmista nos expresa con tanta claridad. Y él dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Diga después de mí, ¿es Dios quien cumplirá en mí su voluntad? Y en su gracia me concederá el resultado que anhela mi corazón. Esto es muy importante, amados hermanos, y no podemos perderlo de vista, porque quien nos concede el resultado es Dios. Ahora bien, pareciera que al leer esta historia de Jabes, nuestros ojos inmediatamente se centran solamente en el resultado. Y ese es el problema de nuestra generación. Y Dios le concedió lo que Él le pidió. Pero siempre que hay expresiones de este tipo, necesitamos nosotros profundizar para conocer el corazón de Dios y entonces descubrir qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Hoy vivimos en una generación que anhela grandes cosas y que tiene grandes sueños, y eso está bien. Hoy no es de extrañar que las personas busquen de Dios su favor para alcanzar lo que su corazón anhela. Y si bien, como ya lo mencioné, es Dios quien finalmente produce el resultado que anhelamos, es importante que entendamos una cosa, y es que siempre el resultado que Dios nos concede vendrá como consecuencia de dos cosas. La primera, poner nuestra necesidad delante de Dios en oración. ¿Qué fue lo que hizo Jabes? Presentó delante de Dios su necesidad. A mí me encanta cómo muchas veces Dios siempre nos muestra primero el spoiler. Es decir, como que nos habla del final. y después nos narra las situaciones que dieron a luz el final
que ya nos contó. Es como en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el spoiler. Pero después de esta expresión, Dios comienza a describirnos todos los procesos que se dieron para finalmente Él concluir la obra de los cielos y la tierra. ¿Comprende? Entonces, es maravilloso cuando nosotros podemos darnos cuenta que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye y que Él ya nos ha concedido aquello que en oración tú y yo le hemos pedido. Pero tú debes de saber que esa respuesta que Dios nos da para bendecirnos, si tú quieres disfrutarla, necesitas hacer dos cosas. Lo primero es presentar tu necesidad delante de Dios en oración. Cuando tú realmente has puesto algo en las manos de Dios, no te lo llevas de vuelta. El problema de nuestra generación es que le compartimos a Dios de nuestros problemas. Nos tomamos un café con el Espíritu Santo, nos desahogamos y cuando llega el momento de marcharnos, nos llevamos nuestros problemas. Y cuando tú lo haces de esa manera, tú no experimentas el poder de la oración que transforma. Porque la oración que transforma, la oración que toca el trono de Dios y produce milagros, es una oración que, como sucedió con Ana, te transforma el rostro. La Escritura dice que una vez que Ana presentó su petición delante de Dios y ella terminó de desahogar su corazón y terminó de haber echado sobre de Cristo toda su ansiedad, ella se levantó con un rostro resplandeciente. Ella ya no estaba cargando ni sus preocupaciones, ni las sentencias, ni las burlas de Penina. Ella lo había puesto todo en las manos de Dios. ¿Cómo sé que mis tiempos de oración están siendo efectivos? Simple, te están dando paz y libertad. Si tú te estás levantando de tu tiempo de oración y sigues con la aflicción en tu corazón, a ti te hace falta orar de una forma más profunda y más íntima. Cuando tú tienes encuentros con Dios a través de la oración, no solamente cambia tu rostro y cambia tu actitud, sino que en ese encuentro se produce en ti un incremento en tu fe. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo una experiencia con Dios. Amén. Si tú quieres que tu fe crezca, tú necesitas provocar encuentros con Dios que te den experiencias nuevas con Él. Cada experiencia con Dios nos va incrementando nuestro nivel de fe. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4. Verso 6, ¿lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios por algo que aún no tengo? Porque tengo fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tus sentidos pueden decirte esto que deseas, esto que anhelas, pareciera que está más lejos de ti que nunca en la vida. Pero si tu fe te permite poder dar gracias por aquello que aún no tienes, entonces es mucho más probable que puedas acercarte y tomar aquello que Dios te ha concedido, que si tú continuaras arrastrando la frustración de no tenerlo. ¿Comprende? La Escritura dice claramente: por nada estén preocupados. Más bien, siempre que llegue a su corazón la preocupación, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Y una vez que ya lo hayan hecho, levántense de ese lugar con la fe que nos provee la presencia de Dios y tengan una actitud diferente, que es una actitud de gratitud, es una actitud de gozo, es una actitud de paz. Cuando nosotros como hijos de Dios manifestamos gratitud y esta es verdadera y no fingida, escuche bien esto,
Porque hay personas que fingen su gratitud. ¿Cómo sé que estoy fingiendo mi gratitud? Porque en mi corazón hay frustración, aunque mis labios digan gracias. Muchos de nosotros podemos decir, gracias Dios porque me estás concediendo un mejor nivel de vida. Gracias Dios porque me estás respondiendo a esta petición. Y yo quiero hacerlo, lo pongo entre comillas, como una expresión de fe. Pero no he tenido el nivel de experiencia con Dios que consolide la fe, que liberte mi corazón. Entonces de mis labios brota un gracias, pero en mi corazón sigue habiendo frustración. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Alinear mi corazón al corazón de Dios para que mi gratitud sea verdadera y no fingida. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y ese encuentro produce en ti fe, entonces tú te levantas de ese lugar con una convicción que te permite cambiar tu actitud y tu posición. Diga después de mí, actitud, posición. Cuando tú pasas tiempo en oración y te presentas delante de Dios y tienes un encuentro con Cristo, algo va a producirse en tu vida y es que comienza a cambiar respecto de esa circunstancia que presentaste delante de Dios. 1, tu actitud. Puedes darle gracias, ya no te sientes frustrado, ya no te sientes atado, ya no te sientes limitado. Puedes darle gracias con libertad, está cambiando tu actitud y está cambiando tu posición. Y esto nos abre paso a la segunda cosa que necesitamos para obtener el resultado que deseamos, y es acción. ¿Cuántas veces en la Escritura hemos escuchado la expresión levántate? Eso habla de un cambio de posición. Ya hemos tenido en la presencia de Dios un cambio de actitud. Ahora necesitamos tener un cambio de posición y esto implica comenzar a actuar. Muchas veces, amados hermanos, no alcanzamos a disfrutar de todas las cosas que Dios tiene destinadas para nosotros, porque tanto la actitud de nuestro corazón como nuestra posición no son suficientes para alcanzar el resultado deseado. Jamás debemos olvidar que para que un milagro acontezca, la fe por sí sola no basta. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque puede sonarle herético. Pero la fe por sí sola no produce milagros. Es más, se lo confirmo con la Escritura misma. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Puedes tener toda la fe del mundo, según tu propio entender, según tu propio criterio. Pero si esa fe no te está llevando a actuar, esa fe es estéril. Esa fe no va a producir ningún milagro. Por eso necesitamos acción. ¿Por qué? Porque requerimos de orar y actuar. Y cuando tú respaldas tus oraciones con acciones, el cielo invariablemente responderá. Tú necesitas presentar delante de Dios tu corazón afligido, tu corazón cansado, tu corazón desanimado, y en su presencia soltar aquello que te aflige, para que tú salgas de su presencia completamente renovado, completamente libre, y entonces tengas la claridad en tu mente y en tu corazón para hacer lo que te corresponde a ti hacer. Esto es muy interesante porque algunos de nosotros, amados hermanos, pensamos que simplemente Jabes presentó delante de Dios una oración: bendíceme, extiende mi territorio, protégeme y que nunca me acontezca ningún mal. Y cuando leemos y el Señor se lo concedió, creemos que simplemente, soberanamente y de manera sobrenatural, Dios se lo dio. Pero déjeme decirle algo que posiblemente le vuele la cabeza. Dios no bendice ideas. Dios bendice acciones. Tú puedes tener muy buenas ideas, pero Dios no va a bendecir tus ideas
hasta que después de tener un encuentro en su presencia, tú salgas de allí con la fe suficiente para emprender aquellas acciones que materialicen tus ideas. Y cuando la acción está presente, entonces Dios derrama sobre de ello su bendición y te concede el resultado que tú anhelas. Vean lo que dice el salmista. Salmo capítulo 90, verso 17. Una fe que produce milagros, amados hermanos, es una fe que tiene acciones. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú quieres ver los milagros de Dios, debes de orar mucho, renovar tu fe y actuar. El resultado que nosotros anhelamos obtener de parte de Dios, sabemos que Él nos lo concederá por gracia. Pero para que nosotros podamos provocar que el corazón de Dios nos conceda aquello que en su voluntad está darnos, tenemos que tener fe y tenemos que actuar. Amén. Y la fe la vamos a obtener a través de tener experiencias con Dios en nuestra intimidad con Él. Salmo 90, verso 17, ¿lo tiene? Bien, dice la Escritura de la siguiente manera, ponga mucha atención. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre de sus vidas? Aleluya, vean lo que dice. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. David está sintetizando toda la enseñanza que hoy traigo para ustedes en un simple verso. ¿Quieres que Dios te bendiga? Confía en Él y ponte a trabajar. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Reitero, el apóstol Santiago lo expresa de una manera también muy clara y muy profunda. Y él dice que la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas un mejor nivel de salud? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Deseas una mejor economía? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Deseas un mejor matrimonio? ¿Qué estás haciendo al respecto? Muchos de nosotros deseamos y nos conformamos con decir, es que yo ya lo puse delante de Dios, es que yo ya lo presenté delante del Señor. Entonces, ¿qué? ¿La bolita está del lado de Dios? Si Él quiere, sucederá. Si no quiere, no pasará. Es cierto que Él te concederá el anhelo de tu corazón, pero necesita que tu fe se materialice en una acción que le diga al cielo que realmente deseas eso que estás pidiendo. Porque si tú no tienes acciones, debes de recordar que Dios no deposita su bendición sobre tus ideas. Dios va a poner y colocar su bendición sobre tus acciones. Entonces, es importante que tú entiendas esto. ¿Por qué? Mira, la Biblia está llena de principios poderosos. Entre ellos podemos observar el poder que tiene la oración en conjunto con la fe. Cuando tú oras, debes de orar con fe. Pero a mí me falta fe, pastor, ¿qué puedo hacer? Provoca un encuentro poderoso con Dios que te provea de una nueva experiencia. Cada nueva experiencia con Dios incrementará tu nivel de fe. Entonces, la Biblia está llena de principios poderosos. Entre ellos podemos observar el poder que tiene la oración en conjunto con la fe, en la cual, como hemos observado, se produce un cambio de actitud en la mente y nos provee de un cambio de posición. Te lleva a la acción. Entendiendo que cuando actuamos en unidad con el Espíritu Santo, el resultado que anhelamos, Dios nos lo concederá. Ahora, quiero abrir un paréntesis y decirte que Dios no concede caprichos carnales. No me quedé en caprichos y cerré el paréntesis, porque a veces los anhelos de nuestro corazón podrían sonar a un capricho humano.
Y yo soy testigo de que Dios los concede. Cuando hay un deseo genuino, un deseo puro, un deseo que traerá a Él gloria, Dios te lo concede. Cuando tú estás hablando de un capricho carnal que no glorifica a Dios, algo que simplemente tiene como fruto, que viene como resultado de egoísmo, de vanagloria, de una actitud que no glorifica a Dios, nada acontece. Pero cuando la Biblia dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón, esto engloba todo lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que si tú deseas grandes cosas para ti, Dios tiene todavía cosas mejores reservadas para ti. Pero esto solamente vendrá cuando tú y yo tengamos un corazón alineado con el corazón del Espíritu Santo. Porque es en su presencia donde nosotros descubrimos el corazón de Dios para nuestra vida. ¿Comprende esto? Entonces, es bien importante que lo entendamos. Sí, Dios quiere suplirte de un auto nuevo. ¿Ya cuántas veces ese carrito ya te dio lata? Ya se le reventaron las mangueras, se le tronó el radiador, ya tiro por viaje te está dejando, ya le cuesta trabajo pasar la verificación y tú estás pidiéndole a Dios, Señor, dame un auto nuevo. ¿Tú crees que Dios no te lo puede conceder? ¡Claro que sí! Dios puede y quiere concedértelo. Pero necesitamos, amados, entender que nosotros para alcanzar a disfrutar aquello que el cielo nos conceda, tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos en su corazón? Todos. ¿Qué estás haciendo para alcanzarlo? ¿Lo que estás haciendo te acerca o te aleja de lo que quieres alcanzar? ¿Se da cuenta? No basta simplemente con decir, es que yo ya oré por esta situación. Es que yo ya la puse en las manos de Dios. ¿Qué estás haciendo? Porque a veces somos tan bíblicos y decimos, es que yo apliqué la expresión del apóstol Pedro cuando él dice, echen sobre de Cristo todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Así que yo ya no me preocupo. No quiere la Biblia que te preocupes, quiere que te ocupes. El problema es que cuando incluimos en nuestro no preocuparnos, el no ocuparnos, lo único que demostramos es que aquello que pedimos no nos está realmente importando. ¿Comprende? Entonces necesitamos darnos cuenta que nuestra oración tiene que estar plagada de fe y esa fe va a surgir de la intensidad del encuentro que tengamos con Dios. Cuando nosotros tengamos un encuentro poderoso con Dios, entonces se va a producir un cambio en nuestra actitud y en nuestra posición. Vamos a comenzar a querer actuar de acuerdo a aquello que Dios nos ha revelado que nosotros necesitamos hacer. Vean lo que enseña la Escritura en Santiago capítulo 1. Vamos allá, Santiago capítulo 1, versos del 6 en adelante. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 6 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Lea conmigo, verso 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Lea el verso 8 con mucha atención. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No dice en todo lo que piensa. No dice en todo lo que desea. Porque muchos de nosotros podemos ser bien aferrados a nuestras ideas. Y no importa cuánto decretes, no importa cuánto ordenes, no importa cuánto proclames, si tú no estás dándole al cielo evidencias de tener lo suficiente para poder disfrutar de aquello que Dios en su gracia te conceda, no sucederá. Y si acaso
Dios te lo concediera, no lo podrás disfrutar. ¿Por qué? Porque necesitas un cambio de posición. Necesitas un cambio de actitud. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Jamás debemos de creer que la oración y las obras orientadas a un resultado actúan de forma separada y de forma aislada. Al contrario, debemos entender que si bien estas de forma separada son poderosas e importantes, cuando se juntan, producen milagros y nos permiten apropiarnos de lo que Dios ha decidido darnos. La oración no es un medio para convencer a Dios. Si usted cree que a través de la oración le podemos torcer la mano a Dios para que Él autorice aquello que deseamos, estamos equivocados. La oración es el medio a través del cual nuestro corazón puede alinearse con el corazón de Dios, y cuando esta alineación se da, yo comienzo a desear lo que Él desea. ¿No está escrito que Él pone en nosotros el querer como el hacer? ¿Sabes cuándo esto produce? Cuando nosotros le damos espacio en nuestra mente y corazón, y esto sucede solo a través de la oración. Si tú no le estás dando espacio a Dios, Él no va a imponer sus ideas. Él no va a despertar tu espíritu para que pongas o emprendas un negocio, porque Él te quiere bendecir. Pero es solo hasta que estás en la oración que tu corazón se alinea al suyo, y entonces Él te revela un horizonte de posibilidades que no habías considerado jamás. ¿Y sabes por qué existe ese horizonte de posibilidades? Porque Él te quiere ver pleno y feliz. A veces reducimos a Dios al punto en el cual creemos que su trato para con nosotros es solo y netamente espiritual. Pero Jesús dijo que Él había venido para que tú y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y esto incluye la vida que hoy tenemos y la vida que hoy deberíamos estar disfrutando. Deberíamos subrayado y en negritas, porque muchos de nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué dijo Jesús respecto de la vida eterna? La vida eterna será cuando ellos estén en la gloria y mientras vivan en el mundo tendrán que sufrir. No, Él dijo: esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Desde el momento en el cual tú tuviste ese primer encuentro con Jesús, desde ese momento tú estás experimentando la vida eterna. Pregunto, ¿la estás disfrutando? ¿Estás disfrutando realmente todo lo que Dios te ha concedido en Cristo? Porque muchas veces, amados hermanos, Dios ya respondió a tu oración, pero tú no ves la respuesta porque no has hecho lo que a ti te corresponde hacer. Por eso el apóstol Santiago comienza con algo tan loable como presentar delante de Dios nuestras peticiones, y termina cerrando con broche de oro con que Dios responderá solo aquello que tú hagas. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué insistes en determinada dirección para alcanzar determinado resultado que anhelas en tu corazón? Por una simple respuesta: porque Dios ya me lo concedió. Porque Dios quiere hacerlo así en mi vida. Amén. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice la escritura de la siguiente manera: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Dios el que te va a conceder el resultado. Pero si no hay quien siembre, si no hay quien riegue, ¿qué es lo que Dios va a hacer crecer?
Dios te ha dado una gran responsabilidad respecto de cada sueño que en ti ha surgido. Dios ha puesto sobre de ti una gran responsabilidad respecto de cada anhelo que hay en tu interior. Y Dios quiere que te hagas responsable para que, entendiendo esto, tú hagas lo que a ti te corresponde hacer, confiando en que al estar tu corazón alineado con el corazón de Dios, Dios te concederá aquello que tú estás persiguiendo. ¿Sí es claro esto? Dice la Escritura, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Es importante que exista quien siembre y quien riegue, pero damos toda la gloria a Dios porque es por su infinita gracia que nosotros alcanzamos a ver el resultado que anhelamos. En otras palabras, sí, eres tú quien todos los días se levanta a trabajar. Eres tú quien está emprendiendo ese negocio. Eres tú quien está haciendo ese esfuerzo. Pero es Dios quien está confirmando la obra de tus manos y te está dando el resultado que anhela tu corazón. Por eso, y solo por eso, porque si no fuera por su gracia, los resultados que anhela tu corazón jamás vendrían. Entonces, solo por eso y solo por su gracia, Él merece toda la gloria. Dele un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! ¿Ha entendido esto? ¿Seguro que lo ha entendido? ¿Ya está listo para el examen? Pasen las hojas blancas. No es cierto. Pero es bien importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque solo de esta manera vamos a comprender la historia de Jabes en el contexto bíblico y según el corazón de Dios al inspirar a sus santos hombres. Vea lo que nos enseña la Escritura. Vamos de vuelta a 1 de Crónicas capítulo 4. Primero de Crónicas capítulo 4. Versos del 9 en adelante. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer el spoiler que Dios nos da respecto de la vida de Jabes. Y me encanta cómo Dios se encarga de revelarnos lo que Él hizo con Jabes. Jabes fue más respetado que sus hermanos. Diga después de mí, Jabes fue más respetado que sus hermanos. Estoy seguro que muchos de nosotros pensamos que la vida de un hombre siempre será el resultado de las ventajas que durante su proceso tenga. Y no siempre es así. Si contrastamos la vida de Jabes con la vida de José, ambos tuvieron vidas muy difíciles. Pero a diferencia de Jabes, José tenía todo el apoyo y el amor de su padre. De hecho, la Biblia ni siquiera menciona quién fue el padre de Jabes. Pero menciona algo muy interesante. Y es que su madre lo maldijo. José era el niño de papi. Tan es así que al resto de sus hermanos Jacob les compraba ropa de paca. Pero a él le compró una túnica de diseñador y de colores. ¿Se acuerda usted de aquella película de Pedro Infante que era a toda máquina? Me parece que era esa, en la cual él salía presumiéndole a su compañero de habitación una bata. Y le decía, China, China, China. ¿Ah? ¿Sí se acuerda de eso? Así salía José de la habitación todos los días con su chambrita que su papá le había dado. Miren, a mí me dio de diseñador. Están padres los colores, ¿no? Ay, la tuya está medio manchada. Es que estaba decolorada como en la película de Nosotros los Pobres. Ni se nota. José se fue ganando, y no de gratis,
el resentimiento de sus hermanos. Podríamos decir que José tenía una vida resuelta y las circunstancias o el proceso de Dios para él lo llevó por un camino difícil donde él fue perfeccionado. Pero en el caso de Jabes, desde el inicio su vida es difícil. Y a mí me llama mucho la atención que Dios nos introduzca a la vida de Jabes diciéndonos que él trascendió más que sus hermanos. No es por las ventajas que él podría haber tenido. Su trascendencia se debió a las decisiones que él tomó. Si tú quieres trascender más que la gente que te rodea, tú necesitas tomar más y mejores decisiones. Tú necesitas estar dispuesto a arriesgarte. Tú necesitas estar dispuesto a hacer todo aquello que está fuera de tu alcance y de tu zona de confort. Permíteme, tú tienes muchas veces que obligarte a ser quien te han dicho que no eres. Es bien fácil abrazar los conceptos de terceros sobre de nuestra vida. Y la gente viene y te dice, tú nunca lo vas a lograr. ¿Qué haces ahí si tú no eres bueno para los negocios? Ay, ¿en serio? ¿Tú vas a hacer eso? No, como que yo, bueno, en lo personal, ¿verdad? Yo no te veo como para que hagas eso. Y sabes, si tú y yo queremos ver el resultado que Dios nos ha concedido en Cristo, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a romper con estigmas que muchos han colocado sobre de nuestra vida durante todo lo que llevamos de vida. Y déjeme decirle algo, nunca es demasiado tarde mientras tengamos vida para poder alcanzar el anhelo que arde en nuestro corazón. Tal vez usted ya es una persona que rebasa los 40 años y usted no tuvo la oportunidad de haber estudiado la primaria o la secundaria o haber terminado una educación preparatoria. Y déjeme decirle una cosa, si usted pone esa carrera de licenciatura o de ingeniería en las manos de Dios y usted comienza inscribiéndose, Dios le va a dar la sabiduría. Ya no estamos después de los 40 y no porque no querramos, sino porque las rodillas no nos aguantan para andar en las canchas. Ya si llegamos a la escuela nos toca salón, pues ahí ya sentadito no hay problema, no me duele la cadera. El problema con nuestros jovencitos es que ellos dicen, yo quiero estar en las canchas. Pero si tú no terminaste una carrera y está en tu corazón hacerlo, mientras tengas vida, tienes oportunidad de alcanzarlo. Ay, pastor, usted lo dice bien fácil, pero a ver, vaya a mi casa. Yo tengo que lavar, yo tengo que atender hijos, yo tengo que cuidar la casa. ¿Qué le parecería si durmiera un par de horas menos y usted se inscribe a un curso en línea? ¿Usted cree que Dios no prosperaría eso? Ay, es que tengo tantas ideas. Ideas que le producen frustración. ¿Por qué? Porque la promesa que tarda se convierte en una tormenta dentro de nosotros. ¿Qué necesitamos? Actuar de acuerdo a aquello que en oración Dios nos está mostrando que podríamos hacer. Es importante que tengamos esto en mente, porque de otra manera, amados hermanos, podemos tener muchas buenas ideas, pero caminaremos nuestro cristianismo con esa zozobra, con ese sentimiento de frustración, porque no hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y no es que Dios no quiera cumplirlas, es que a nosotros nos está faltando acción. Vean lo que dice la Escritura. Jabes fue más respetado que sus hermanos. ¿Por qué digo que Jabes fue maldito por su madre? Vean lo que dice. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Permítame parafraseárselo en siglo XXI. La mujer sufrió mucho durante la labor de parto. Estaba a punto de morir.
Posiblemente Jabes era un niño muy grandote y la estaba lastimando. Y la partera finalmente logró que el niño naciera, y cuando nace el niño, le pregunta: ¿qué nombre le quieres poner? Y la madre responde: este escuincle me ha hecho sufrir, ponle que es un desgraciado. Porque dice el texto sagrado que Jabes suena muy semejante a la palabra aflicción y desgracia. Y donde quiera que él estaba, decían: mira el desgraciado. Y todo apuntaba a que había hecho sufrir a su madre. Había una sentencia sobre de él. Donde quiera que estaba, la gente lo menospreciaba, porque partían del hecho: si su madre lo maldijo, pues es un ave de mal agüero. Es alguien sobre quien siempre va a haber limitantes. Es alguien que siempre va a experimentar sufrimiento. En ese sentido, sus hermanos tenían ventaja, porque no tenían una maldición sobre de sus vidas. ¿Cuántos de ustedes han vivido con una maldición sobre de sus vidas, sabiéndose hijos no deseados? ¿Cuántos de ustedes viven con una maldición sobre de sus vidas, sintiendo el rechazo de sus padres? El que debió protegerte te hirió, te lastimó, te abandonó, te traicionó. ¿Cuántos de ustedes, en la forma en la cual desarrollaron sus vínculos, se relacionaron con personas crueles, que no supieron valorarles, que no supieron amarles, que no supieron protegerles? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han caminado con esa zozobra de decir: es que si mi vida hubiera sido diferente, es que si me hubiera tocado otros padres, si me hubiera tocado otra familia, tal vez mi vida sería mucho mejor? ¿Sabes qué? A Dios no lo limita tu contexto para bendecirte. A Dios no lo detiene en tus circunstancias para proveerte lo que tu corazón desea, para darte lo que tu corazón anhela. A Él no lo detiene nada. Lo único que está esperando es que tú tengas fe y actúes. Y la fe se obtiene a través de la oración que nos permite conectarnos al corazón de Dios. Su madre lo maldijo y dijo: llámenlo desgraciado. Y esto es algo, amados hermanos, que nosotros necesitamos entender, porque Jabes hizo algo que tú y yo debemos de aplicar en nuestra vida, y es renunciar a todo aquello que no corresponde con lo que tú y yo queremos vivir. Jabes no quería que su vida fuera dictada por las circunstancias. Jabes quería trascender, y para eso la Biblia dice que él oró de forma específica. Muchas veces se los he dicho y se los repito una vez más: si tú no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. No puedes permitirle a la vida determinar tu futuro. No son las circunstancias las que deberían estar dándole forma a tu vida. Eres tú quien intencionalmente debes de administrar los recursos que Dios ha puesto en tu vida para producir el resultado que anhelas en tu corazón. Y sabes, eso va a producir envidia en mucha gente. Pero tú tienes que saber que si algo has alcanzado es porque has tomado mejores decisiones y porque has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo, por tu habitación. No es que tan buenos seamos en cuanto a nuestra administración financiera. Es que el resultado Dios nos lo está concediendo por gracia.
Pero si yo no tuviera buenas decisiones financieras, no importa cuánto Dios ya me haya concedido, yo no lo podría disfrutar. ¿Por qué? Porque mis decisiones me alejan de lo que Dios me quiere dar. ¿Entiende eso? Entonces, qué importante, amados hermanos, es que nosotros sepamos qué es lo que queremos. Te hago una pregunta. ¿En tu vida sentimental sabes qué es lo que quieres? ¿En tu vida laboral tienes bien claro qué es lo que quieres? ¿En cuestiones de salud sabes qué es lo que quieres? Uno de mis pasajes preferidos en la Escritura tiene que ver cuando Elías le pregunta a Eliseo, dime qué es lo que quieres. Y Eliseo lo tiene claro. Eliseo dice, quiero lo que tú tienes, pero al doble. Él no tiene duda alguna. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no tenemos claro qué es lo que queremos en aquellas áreas que nos están afligiendo. En tu vida sentimental, por ejemplo, a ver, dime qué es lo que quieres, sin que ahorita me lo diga. ¿Quieres una pareja? No, pues que sí. ¿Qué estás haciendo para tenerla? No, pues que no. ¿Qué estás haciendo para no tenerla? A veces decimos, es que, pues sí quisiera, pero no con todas sus implicaciones. No tienes claro qué es lo que quieres. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y lo mismo lo podemos aplicar en lo laboral, en lo financiero. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Pero ¿cuántos quieren para alcanzar esa prosperidad dormir menos? Ay, no. Ya no. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros decimos querer algo cuando en realidad nuestras acciones dicen que en realidad no lo queremos. ¿Y qué hace Dios? No se confunde, pero no te lo da hasta que con acciones tú le demuestres al cielo que realmente lo quieres. Entonces, es importante que usted sepa qué es lo que está buscando. Y para eso usted tiene que ser intencional. Ahora, Jabes ora de manera bien específica. Mire lo que dice el verso 10. ¿Lo tiene? Jabes rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no se cumpla la maldición declarada sobre de mí, para que yo no sea un hombre desgraciado que vive en el dolor y provoca dolor. Y Dios le concedió su petición. Mire, ponga atención. Siguiente lámina, por favor. Como hijos de Dios, debemos atrevernos a romper con patrones que nos sentencian. Tú tienes que estar dispuesto a romper con patrones que te sentencian. Las circunstancias pueden decir que tú jamás serás próspero. Las circunstancias pueden decir que tú jamás vas a alcanzar tus sueños. Las circunstancias pueden encajonarte dentro del promedio. Y sabes, Él dice en su palabra que te ha puesto por cabeza y no por cola. Que te ha puesto encima y no debajo. ¿Qué significa esto? Tú estás fuera del promedio. Tú no eres cualquiera. Y para eso, tú necesitas alinear tu corazón con el corazón de Dios. Como hijos de Dios debemos atrevernos a romper con patrones que nos sentencian. ¿Vienes de una familia disfuncional? Que de ti surja una familia unida. ¿Vienes de una familia pobre? Que de ti surja una familia próspera. ¿Vienes de una familia con vicios? Que de ti surja una familia que glorifique a Dios. Tenemos que atrevernos a romper el patrón.
Vienes de una familia religiosa, porque muchos de nosotros lo sabemos. Rompe el patrón y que de ti surja una familia que realmente busque a Dios de todo corazón. Vienes de una herencia maldita de emprender vínculos afectivos que terminan lastimándote más que dejándote algo bueno. Rompe con eso. Primero alinea tu corazón con Dios y después Dios te va a mostrar a quién te debes vincular. Tenemos que atrevernos a romper con patrones que nos sentencian, con formas de pensamiento, conductas y hábitos que nos alejan de las metas que en realidad valen la pena en nuestra vida y que es muy probable que estén dentro de la voluntad de Dios, concedérnoslas. ¿Cómo sé que algo está dentro de la voluntad de Dios y no estoy neceando? Porque muchos de nosotros estamos insistiendo sobre algo que sabemos que no está dentro de la voluntad de Dios, porque posiblemente atrapó nuestro corazón, porque posiblemente ha cautivado nuestra mente. Y somos sinceros, pero muchas veces estamos neceando. ¿Cómo saber que lo que estoy persiguiendo no obedece a una necedad? Dios me lo mostrará en el secreto. Tú tienes que orar para que tu corazón sea clarificado en cuanto a todos tus pensamientos. Y entonces Dios te muestra el camino que debes de transitar, la estrategia que debes de implementar. ¿Qué hizo Abraham antes de enviar a su siervo a buscarle esposa a su hijo? Oró. ¿Qué hizo su siervo una vez que llegó al lugar esperando encontrar una mujer para su amo? Oró. Y en esa oración, él abrió un espacio para que Dios pusiera en él la semilla de aquello que él mismo iba a presentar delante de Dios como una condicionante que le confirmara que dicha mujer sería la mujer idónea para su amo Isaac. Y él dijo que la mujer a la cual yo le pida que me dé de beber agua y después le dé de beber agua a mis camellos, es decir, que sea una mujer que no le barre al esfuerzo, que está dispuesta a comprometerse a terminar lo que comienza, que sea una mujer dispuesta a compartir responsabilidades, que esa sea la mujer que el Señor preparó para el hijo de mi amo Abraham. Y él encontró a Rebeca viniendo con su cántaro. Y él le dice, ¿me puedes dar de beber agua? Claro que sí, Señor. No solamente le daré a usted, también le daré de beber a sus camellos. No solamente era una mujer que se comprometía en una corresponsabilidad, también era generosa. Qué triste y qué difícil es cuando nosotros tenemos vínculos que lejos de permitirnos explotar y llevar hacia un desarrollo y crecimiento exponencial, lo que Dios ha puesto en nuestras manos nos limita. Y no podemos ser de bendición como nosotros quisiéramos, porque no lo tenemos permitido. Sin que levante su mano. Hay mujeres en esta casa que diezman a escondidas de sus esposos y eso es vergonzoso. Hay esposos que no diezman y eso trae maldición sobre sus hogares. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzar lo que le estamos pidiendo a Dios? Fíjese, por un lado oramos y le decimos a Dios, bendíceme, prospérame, pero mientras Él nos concede la bendición, con la otra mano le robamos. No se puede.
Usted piense, ¿pondría de encargado en su negocio o empresa a alguien que usted sabe que le roba? ¿Cómo espera que Dios le conceda más? ¿Cómo espera que Dios le dé más si usted no está siendo honesto en el manejo de sus finanzas? Queremos que Dios nos bendiga, amados hermanos. Necesitamos presentar delante de Dios nuestro corazón y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dios le concedió a su hijo Isaac tener una mujer como ninguna. ¿Por qué? Porque él puso esa necesidad delante de Dios. ¿Comprende? Nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios a través de la oración. La oración, amados hermanos, nos concede la autorización de aquello que Dios nos quiere dar, pero la acción nos permite apropiárnoslo y disfrutarlo. Tú puedes estar orando y pidiéndole a Dios, dame un empleo. Pero si tú no estás enviando currículums, no van a llegar a tu puerta y decirle, oiga, ¿es cierto que usted es un ingeniero? ¿Es cierto que usted es un maestro? Ponlo en las manos de Dios. Él te va a conceder el anhelo de tu corazón. Posiblemente hasta ahora las puertas han estado cerradas porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Y hasta cuándo vendrá, pastor? Porque a mí ya me urge. Hasta el momento en el cual estés preparado para disfrutarlo. Porque Dios no nos da cosas para que nos frustren. Nos lo da para disfrutarlo. Yo me acuerdo, déjeme decirle algo. Hoy es el cumpleaños de Ana Laura. En un rato vamos a orar por ella. Cumple 10, gracias a Dios. Pero cuando ella tenía 3 años, me parece, le compré una torre de palitos que se armaban y se desplazaban fácilmente. No sabe cómo me arrepentí de habérselo dado. Porque se frustraba y lloraba y lloraba. Dios sabe para qué estás ya preparado, para qué estás listo. Y tú en la oración lo que haces es abrir espacio en tu mente y en tu corazón para que Él ponga en ti el querer como el hacer, y entonces tú emprendas en fe aquello que Él ya ha determinado que venga sobre de tu vida. Dice la Escritura, Jabes rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. ¿Qué hay entre el punto después de aflicción y la Y que expresa y Dios le concedió su petición? Un espacio. En música diríamos un silencio. ¿Y sabes que en los silencios o en los espacios Dios hace muchas cosas? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una historia impresionante. Allí caben los dinosaurios. ¿Por qué no están expresados en la Biblia? Porque no obedecen al propósito de revelarnos a Cristo. Solo por eso. Pero no significa que no existieron. Hay evidencias arqueológicas. Pero ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea, en todo lo que Él crea plasma su naturaleza. Cuando usted dibuja, en lo que usted dibuja plasma su naturaleza, su capacidad, su habilidad. Si usted dibuja un caballo que parece un ratón, usted no tiene mucha habilidad para el dibujo, pero en ello está plasmando su personalidad. Si yo pusiera a cada uno de ustedes a dibujar un árbol, le aseguro que tendríamos muchos diseños de árboles,
Porque en cada uno de nosotros hay una capacidad y una esencia distinta. Cuando Dios crea, crea según su naturaleza. Y dice la Escritura que Dios lo hizo todo perfecto en su momento, ¿cierto o no? ¿Por qué el verso 2 dice que la tierra estaba vacía y desordenada? Vacío en el sentido no que no hubiese algo, sino vacío en el sentido de que todo lo que existía vivo había muerto. Jesús dijo: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo que destruyó los dinosaurios. Entienda algo bien interesante. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay historias que no son contadas, pero que ocurrieron. Entre el punto de aflicción y la Y, y Dios le concedió su petición, hay una historia de acción no contada. ¿Por qué? Porque Jabes le está pidiendo a Dios: bendíceme. ¿Usted cree que él se quedaba todas las tardes hasta después de las 3 de la tarde acostado en su sillón esperando la bendición de Dios? Y entonces solo la Biblia concluye diciendo: ¿y Dios le concedió bendecirlo? Dios no bendice holgazanes. ¿Qué tuvo que hacer Jabes? Perseguir la bendición de Dios, buscar la bendición de Dios, acercarse más al Señor. Bendíceme, búscame. ¿Sí o no? Jabes, noten la expresión. ¿Qué es lo que le pide al Señor? Bendíceme. ¿Quién lo quiere leer en la Reina Valera versión 60? Verso 10. Alguien que traiga Reina Valera, por favor, Yajaira. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Hasta ahí. E invocó Jabes al Dios de la tierra diciéndole: oh, si me dieras bendición. Jabes tiene la misma idea que su servidor. No quiere bendiciones, quiere solo una cosa: bendición en singular. ¿Cuál es la bendición más grande que usted y yo podemos tener? Cristo en nosotros. Por eso la NBI traduce diciendo: bendíceme. Es decir, quiero contar con tu favor. ¿Y sabes quiénes cuentan con el favor del Señor? Los que se unen a Él, porque los que se unen a Él se hacen uno con Él en espíritu. Fíjate lo que dice después: y ensancha mi territorio. ¿Qué tuvo que haber hecho Jabes para que su territorio fuera ensanchado? Llegar con el vecino, con el pueblo siguiente y decirles: háganse más para allá porque Dios me lo dio. Muy seguramente preparar un ejército, adiestrarlos e ir y conquistar. Ayúdame y líbrame del mal para que yo no sea lo que mi madre dijo de mí. Ayúdame y líbrame del mal para que yo pueda alcanzar lo que anhelo y no se cumpla en mi vida lo que otros dicen de mí. Entonces él tuvo que actuar. Oró y actuó. Y la Biblia entonces concluye: y Dios le concedió su petición. Si tú estás buscando la respuesta de Dios en algún área de tu vida, preséntala delante de Él de tal manera que esa oración produzca un encuentro poderoso con Dios que traiga descanso a tu alma. Y una vez que tengas esa fe, levántate con una actitud de gratitud
y comienza a hacer lo que a ti te corresponde hacer, y entonces Dios te concederá lo que Él ya determinó darte. Y no solamente tendrás la posibilidad de tenerlo, tendrás la bendición de disfrutarlo. Porque créame, hay mucha gente que tiene cosas y no las disfruta. El poder disfrutar, dice el predicador, es también una bendición de Dios. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto. Jabes podría haberse quedado sentado llorando y diciendo: ay, a mí mi mamá me maldijo, ay, yo tuve una mala familia, yo he tenido muchas desventajas, ay, he sufrido tanto. Él dijo: no, ya estuvo bueno, ya me cansé. Ahora quiero, Señor, que tú me concedas esto. Y él fue bien específico. No le dijo a Dios: pues ahí dame lo que tú quieras. No. ¿Qué quieres? Cuando Jesús se acercaba a los enfermos, ¿qué les decía? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego podría haber dicho: cómprame una casa. Pero sabía exactamente qué anhelaba su corazón. Señor, quiero ver. El paralítico sabía exactamente qué era lo que quería. Dios no te va a dar algo para lo cual no estés listo. Por eso necesitamos crecer en fe, en experiencias con Dios. Porque eso nos va a dar la capacidad de profundizar en nuestra relación con Él y tener más de Él. Amén. No te limites ni por tu salud, ni por tu estado civil, ni por tu estado laboral o económico. Si tú tienes el deseo de emprender y hacer algo, ponlo en las manos de Dios y Él te va a conceder los anhelos de tu corazón. Pero ¿qué tanto lo anhelas? Anhelar y desear no es lo mismo. Desear algo tiene que ver con que si sucede es bueno y si no sucede pues no pasa nada. Pero anhelar tiene que ver con que en ello se te va la vida. ¿Qué tanto anhelas aquello que estás esperando? ¿Qué estás haciendo? Amén. Concluimos con esta cita. Quiero que me prestes el micrófono de mano, por favor, para que quede allí grabado, y nuevamente pásaselo a Yajaira. Búscame esta cita, Yajaira, en la Reina Valera. Lo vamos a escuchar primero en la Reina Valera y vamos a escuchar algo que se escucha bien poderoso. Y luego les voy a explicar por qué la traducción de la NBI es abismalmente diferente. Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vea qué hermoso. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿No le encanta esto? Esto a la iglesia del siglo pasado le encantaba. ¿Por qué? Porque la traducción de la Reina Valera me hace pensar que al estar en la presencia de Dios, los yugos se pudrirán de forma automática en mi vida. ¿Y sabe? Esto no pasa así siempre. Le pongo un ejemplo. En la liberación. Cuando estamos liberando a una persona que está oprimida por demonios, yo puedo ser una persona que está en sintonía con la voluntad de Dios. Dios desea liberar a esa persona. Tengo autoridad espiritual y solvencia espiritual para hacerla libre.
pero no liberarla. Y no por falta de fe. Hay algo que muchas veces no alcanzamos a entender en cuanto a la liberación espiritual. Y es que muchas veces la liberación no se lleva a cabo por causa de que la persona que está siendo oprimida no ha resuelto áreas en su vida. Yo tengo un estándar que a lo largo de los años he aprendido. Si después de 25 minutos, media hora de ministración, el espíritu inmundo no sale, yo no debo de invertir más tiempo allí. Yo necesito una entrevista con la persona que está siendo atormentada por un demonio. Muchos de los espíritus inmundos se amalgaman con el espíritu del hombre. Y para que pueda existir una genuina liberación y expulsión del demonio, entonces yo tengo que llevar a esa persona a hacer 3 cosas. Lo primero, arrepentirse. Lo segundo, renunciar. Y lo tercero, confesar. Cuando hay arrepentimiento, confesión y renuncia, ya no hay de dónde se agarre el demonio. Esa persona es libre. ¿Comprende? Entonces, esto es importante porque a veces decimos, ay, es que al pastor le faltó unción, no pudo con ese demonio. No, es que tú no sabes la historia del otro lado. ¿Por qué creen que Jesús le pregunta al padre del muchacho lunático, ¿desde hace cuánto tiempo que está así? ¿Por qué a Jesús le interesa saber que desde niño ese espíritu inmundo lo tomaba para arrojarlo al agua y al fuego? ¿Por qué Jesús quiere una entrevista con alguien que pueda darle referencia? No porque Él no sepa, porque nos quiere ser ejemplo de que muchas veces la liberación no se lleva a cabo, no porque nos falte autoridad, sino porque hay cosas que nosotros desconocemos. Pudiste haber hecho un pacto de sangre años atrás y esa es una puerta abierta en tu espíritu. Y entonces vienen los demonios y de acuerdo a la autoridad que les ha dado el pecado que tú practicaste sobre de tu vida, se valen de esto para atormentarte. Yo puedo estar rezando, yo puedo estar gritando, yo puedo estar prendiéndote, si tú quieres, veladoras y todo lo que el mundo dice que es bueno para liberar, y eso no va a servir. Yo puedo en el contexto espiritual cristiano reprender en el nombre de Jesús, puedo atar, pero si tú no estás teniendo claridad en cuanto a lo que necesitas resolver en tu espíritu, es muy posible que esa liberación no llegue. Y nos lleven muchas sesiones hasta que tú digas, es que no he dicho esto. Me hicieron una limpia. Fui a consultar a un brujo, a ver si me quitaban el amarre, me dejó doblemente el nudo. ¿Comprende? Todo eso es muy delicado. Y a veces nosotros lo sintetizamos. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Me encanta mucho más la traducción de la NBI, aunque usted no le vea sentido, pero déjeme se lo explico. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura. Ya no dice a causa de la unción, se oye poderoso por la unción, ¿no? Pero ahora dice gordura. ¿Qué es la gordura? Es el resultado de un proceso. Yo hoy puedo darme el atracón de mi vida hasta que sienta ya que las venas de mi cuello explotan. Y no por eso mañana voy a estar más gordo. Necesito darle constancia a un mal hábito. ¿Qué significa esto? En el contexto escritural, esa gordura es el resultado de estar en la presencia de Dios. Es bendición. La gordura en el contexto espiritual y en el contexto histórico es bendición. Yo recuerdo unos familiares de mi abuelo que cada vez que veían a uno de mis hermanos le decían, ay, tú estás bien lleno de vida. Pero como estaba bien gordito decían, estás llenote de vidota.
¿Por qué? Porque lo consideraban saludable. ¿Cuántos de ustedes piensan que los niños gorditos están saludables? Era un pensamiento que se tenía antes. Está bien sano, míralo hasta sus chapitas. ¿Ah? Pero hoy sabemos que no es así. Pero volviendo al contexto escritural y entendiendo el sentido, una persona no engorda de un día para otro, requiere de un proceso. En la medida que tú te acercas a Dios, la bendición sobre de ti va incrementando tu capacidad y potencia. De manera que llega un momento en el que el yugo que te oprimía ya se siente muy apretado. Y si tú sigues engordando, se va a romper. Tú estás esperando que Dios te bendiga financieramente. Tú estás esperando que Dios cambie tu circunstancia laboral o tu situación emocional. Entra en el proceso con Dios y deja que su bendición se vaya manifestando en ti de forma progresiva. Y entonces lo que no habías podido alcanzar de manera instantánea vendrá a ti como resultado de un proceso. Porque lo promete el Señor. Él dice, en aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la bendición sobreabundante que yo pondré sobre de ti, se romperá el yugo que llevas en el cuello. ¿Entendió esto? Para que usted crezca, para que usted se ensanche, tiene que buscar más de la presencia de Dios. Tiene que buscar más del Espíritu Santo. Y entonces, si el enemigo antes podía apretarle el cuello con una mano, después va a requerir las dos y después no le van a alcanzar. ¿Entiende? Entonces, necesitamos entender, y quiero que se lleve con esto y vamos a concluir. Si queremos ver el resultado que anhela nuestro corazón, necesitamos orar y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Tú necesitas oración. Oración acompañada de acciones. Eso es una fe viva. Dile al lado, ¿y tú qué vas a hacer? Hay cosas que tienes que alcanzar, hay cosas que necesitas lograr. Hazlo. Sueña. No dejes de soñar. Atrévete. Confía en Dios. Yo siempre digo, cuando tengo un desafío, cuando tengo un deseo, un anhelo, una meta, algo que mi mente se ha propuesto, es, ¿y qué puede pasar? Prepárate. Dios está contigo. Y si no logras lo que te propusiste, al menos aprendiste. Y eso da crecimiento. Y vale la pena, ¿no cree? Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias. El camino al éxito, amados hermanos, es un proceso. Y Dios quiere que tú y yo transitemos por ese camino, por ese proceso. Amado Dios, estamos delante de tu presencia dándote gracias. Porque eres un Dios bueno, porque quieres llevar a tu iglesia hacia nuevos niveles, porque quieres bendecir a tu pueblo, porque eres tú, Señor, quien sacias de bien nuestra vida y quien día a día nos muestras aquello que nosotros necesitamos llevar a cabo para que en todo tú seas glorificado. Bendice la vida de mis hermanos, cumple en ellos tu propósito, revélales tus sueños y que tus anhelos, Señor, se cumplan en sus vidas. Tome un momento para orar y dígale al Espíritu Santo, dirige mi corazón hacia ti. Guíame, 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 precioso Dios. Muéstrame aquello que tú quieres. ¿Qué debo de hacer? Es en la oración donde va a haber espacio para que te sea revelada su voluntad.
Oh, glorioso Espíritu Santo. Tus hijos necesitan dirección. Tus hijos necesitan estrategia. Tus hijos necesitan sabiduría. Tus hijos necesitan claridad. Danos la oportunidad de tener un encuentro contigo tan profundo, tan real, que Señor, cada uno de nosotros tenga claro aquello a lo cual tú nos estás llamando. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanten sus manos al cielo. Todos levanten sus manos al cielo y digan: yo soy una persona especial. Yo soy una persona especial. La sangre del Hijo de Dios me compró, porque no soy ordinario, porque no soy del promedio, porque en su gracia y amor Él me llamó a grandes cosas. Yo creo, Señor, que tú harás conmigo todo aquello que tú quieres. Dame la sensibilidad y dame la sabiduría para que yo pueda hacer lo que a mí me corresponde, y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Eres bueno. Eres maravilloso. Gloria a Cristo.